Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Y vamos a leer el verso 12 y 13 solamente. San Mateo 24, 12 y 13 dice la palabra de nuestro Señor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Vamos a orar. Cariñoso Dios y buen Padre Santo, Señor, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia para darte gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das, mi Señor, de estar reunidos en este lugar. Gracias, Señor, porque al estar aquí podemos gozarnos en tu santa y bendita presencia, Señor. Gracias por la vida de tu iglesia que ya está en este lugar congregada. Ahora bendice tu palabra en la cual vamos a estar meditando. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Estamos estudiando las señales que nos anuncian la venida de Cristo a la tierra. Amén. Hemos estado viendo varias. Ahora nos corresponde hablar acerca de esta señal, la multiplicación de la maldad. La multiplicación de la maldad, hermanos, en los últimos días nos anuncian que el Señor viene. El Señor Jesucristo nos anunciaba que sería el cumplimiento de su venida, como cada día la maldad de los hombres iría en aumento a través de condiciones de pecado y el permiso legal para cometer pecado. Esto el Señor Jesucristo nos lo anunciaba como un hecho importante que nos anunciaría su regreso. Hay que decir que la iglesia del Señor sabe que el mundo está lleno de pecado, amén. Que en el mundo hay pecado. Por eso la advertencia de nuestro Dios a no amar el mundo. Porque el que ama el mundo y las cosas que están en el mundo, aborrece a Dios. Cristo es el camino para un mundo lleno de maldad. Muchos son los problemas, hermanos, que aquejan a la generación en la que estamos viviendo, a la gente de estos tiempos. No debemos temer. Al menos nosotros no debemos temer respecto de esto, ya que Dios va delante de nosotros, amén. Aunque la maldad es mucha, Dios siempre estará protegiéndonos, cuidándonos, ayudándonos. Bendito sea el Señor. El Señor va delante de aquel que quiere hacer su voluntad. Gloria a Dios. Y entonces no deberíamos temer lo que está pasando. Según la misma Biblia nos enseña, todo esto sería solamente el principio de aquel tiempo en el cual el Señor vendría. Y sería el principio de lo que también conocemos como la gran tribulación. El Señor prometió que regresaría por nosotros, amén. Y nunca debemos dudar que servimos a un Dios que cumple su palabra, amén. Gloria a Dios. Tenemos un Dios que cumple la palabra. Así como hace muchos años habló a los profetas que enviaría al Salvador, a Jesucristo, su único Hijo, asimismo se cumplió. En el Antiguo Testamento encontramos muchas promesas desde el libro de Génesis acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y encontramos que se cumplió. Dice el apóstol Pablo que cuando fue el tiempo, se cumplió lo que Dios había establecido. Gloria a Dios. Vino Jesús y se cumplió aquella profecía
de su nacimiento. Entonces también se cumplirá aquella profecía de que el Señor vendrá a la tierra una vez más y que vendrá por sus escogidos. El Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Otra versión de la Biblia dice que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Luego dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 verso 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Cuando la maldad se multiplica, cuando crece la maldad en el mundo, el amor se enfría. Y podemos verlo. La maldad se ha multiplicado y muchas mujeres matan a sus hijos. Y esto hoy en día es legal. Pueden abortar porque dicen es su cuerpo y tienen libertad para hacerlo. Pueden, en casos todavía más extremos, abandonan a sus hijos. Hemos visto en noticias cómo aparecen niños en un bote de basura, en el drenaje, en los campos tirados. Es tanta la maldad que el amor de la madre, porque una mujer siente amor por sus hijos, pero por el aumento de la maldad, ese amor que una mujer siente por un hijo se va enfriando. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y al ver las estadísticas, hermanos, ninguno de nosotros podría negar la evidencia real del grado de violencia, de maldad que el ser humano está manifestando hoy en día. ¿Qué tan fácil es matar hoy en día? Y matan de tal forma que pareciera ser que no hay corazón, que no hay amor. Son capaces las personas de matar a un bebé, a alguien que aún no ha nacido, así como son capaces de matar a un niño que ya nació y que ya ríe, que ya disfruta de la vida. Matar a mujeres, a jóvenes que los levantan, los desaparecen, los matan. Realmente porque su amor se les ha acabado. Su amor terminó por tanta violencia. En una ocasión veía a una persona que sabemos que se dedica a cosas no muy buenas, y yo expresaba que hasta su rostro se le veía lleno de maldad, hasta su rostro se le veía lleno de perversidad. No se veía un rostro normal. Y podemos decir que el mundo está en esa condición. Las noticias que hoy leemos, que hoy vemos, son tales como la de un padre que mete a su hijo 2 meses a un horno. Un padre que viola a una hija. La de un joven que mata a su familia completa. El reciente caso de abortos efectuados en los baños. Y muchas cosas más que vamos viendo día a día. Y cuando alguno pregunta, no creo que pueda pasar algo peor o algo más feo, ocurre algo todavía más peor. Ocurre algo todavía más terrible. Estos son suficientemente argumentos como para confirmar lo siguiente. Estamos en medio de una sociedad que ha perdido la capacidad de asombro debido a la multiplicación de la maldad. Como que ya hasta nos acostumbramos a mataron a otro, secuestraron a otro, y como que ya nos acostumbramos a ver ese tipo de cosas. La humanidad ha perdido la capacidad de asombrarse, de dolerse aún. Si Dios existe, hermanos, algunos dicen, ¿por qué hay maldad en el mundo? Si Dios es real, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? La razón por la cual existe la maldad en el mundo no es culpa de Dios, no, sino porque Dios ha dado la libertad al hombre de tomar la decisión
o las decisiones que Él quiera. Dios ha puesto en nosotros la libertad de decidir lo que nosotros queramos. Sea bueno o sea malo, tú puedes decidir. Claro, antes de que tomes la decisión, Dios te advierte y te dice, mira, si tomas esta decisión te va a pasar esto, si tomas esta otra decisión te va a pasar esto otro, pero al final tú decides. El Señor le dice a los jóvenes allá en Eclesiastés, anda en los caminos de tu vista, los caminos de tu corazón, anda como a lo mejor como a ti te guste más, pero sabe una cosa, que de todo te va a juzgar Dios, sea bueno o sea malo. Dios le ha dado la decisión al hombre para poder tomar, la libertad al hombre para poder tomar las decisiones que el hombre quiera, sean buenas o sean malas. Por eso es que existe tanta maldad. Y repito, no es que sea culpa de Dios, lo que pasa es que Dios nos creó con la intención que nosotros podamos ser personas que razonemos. Él no creó títeres que puedan mover a su antojo. Él, si Él quisiera, mira, podría movernos a nosotros a su antojo, como Él quisiera. Y quizás a todo mundo lo tendría en su camino, buscándole, adorándole. Pero Él no quiere eso. Él quiere que la persona por decisión propia, por decisión, venga y busque de Dios. Venga y haga las cosas que son buenas. Dios ha dado de libertad al hombre de decisión, ya sean decisiones buenas o decisiones malas. Todo el sufrimiento, hermanos, y la muerte que vemos en el mundo hoy en día es el resultado de las malas decisiones del hombre. Es el resultado de que se toman malas decisiones. Una pareja de jóvenes que deciden tener relaciones sexuales, tomaron la decisión de estar juntos y la joven queda embarazada y después aborta. Es la consecuencia de su decisión. Ella decidió ir con el joven. El mundo está en esta condición por las malas decisiones que el hombre ha podido tomar. Podemos regresar en el principio de la humanidad, hermanos. Tal es el caso de Noé. ¿Se acuerdan de este personaje? No había transcurrido mucho tiempo desde la creación del hombre. Y la maldad ya estaba en todo su apogeo. Era tal la condición en los tiempos de Noé que dice la Biblia que el hombre estaba de continuo, su pensamiento era solamente de continuo el mal. Solamente quería hacer cosas malas. Génesis 6:5 dice la Biblia, y que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de sus pensamientos, o sea, todo lo que ellos pensaban, pues era continuamente solamente hacer el mal. No pensaban cosas buenas. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia, de maldad. Y miró Dios que la tierra estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido. Todo hombre se había corrompido, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y entonces Dios dijo, porque la tierra está llena de violencia, a causa de los hombres, voy a destruirlos a todos con la tierra. El pecado, hermanos, llegó a la humanidad debido a la desobediencia. Sabemos que el pecado llegó a la tierra por causa de la desobediencia de Adán y Eva. Que estos primeros seres humanos desobedecieron. Y es una de las principales causas por las cuales la gente no quiere saber de Dios. Por la desobediencia de estos dos. Y por consiguiente, esto pasó a todos los hombres. Porque todos descendemos de ellos. Ahora,
el pecado de la generación de Noé se repite hoy en día. Dice San Lucas 17, Evangelio según San Lucas capítulo 17, gloria a Dios. Evangelio según San Lucas capítulo 17, y vamos a leer el verso 26, San Lucas 17, 26. ¿Ya lo tienen? Al 29, dice la palabra de Dios: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Dice que como en aquellos tiempos será cuando el Señor venga. Hoy estamos en muchos siglos después de Noé, muchos siglos después de Lot. Y nos encontramos con un mundo, con una sociedad, hermanos, que a pesar del extraordinario avance que hoy hay en la tecnología, en la ciencia, en el conocimiento, el avance en la tecnología es extraordinario. Se nos anuncian cosas sorprendentes que a lo mejor algunas veces las llegamos a escuchar o a ver en algunas películas, los que tenemos más años. Y hoy se nos anuncian que serán posibles tal vez dentro de no mucho tiempo. Es un avance impresionante. Y si usted, bueno, tal vez usted no lo sabe, pero el avance en la ciencia, en la tecnología, en el conocimiento, es del último siglo para acá. 2 siglos atrás no había los avances que hoy hay. ¿Por qué vemos estos avances? Porque la misma escritura nos dice también en el libro de Daniel que la ciencia en los postreros días aumentaría. Y estos últimos 1000 años que han transcurrido, la ciencia ha aumentado. 1021 años. La ciencia ha aumentado, el conocimiento ha aumentado, la tecnología ha aumentado. Y son extraordinarios descubrimientos científicos que están ocurriendo en una sociedad hundida en lo más profundo del pecado. Tal vez podríamos pensar que por haber tanto conocimiento, el pecado podría acabarse. Fíjese, hay gente muy preparada que sigue hundida en la idolatría. Gente de mucho estudio, de mucho conocimiento, y que seguramente entiende que seguir a un ídolo va en contra del razonamiento. Pero ahí está, hundido. Nos encontramos entonces en un tiempo muy bueno para los avances, pero hundido en pecado, en lo más profundo del pecado. Quizás este último siglo y lo que llevamos de el aumento del pecado ha sido mayor. Todavía los que tienen mi edad y un poquito más todavía, no veíamos cosas como las que hoy vemos. En nuestros tiempos no veíamos que un hijo le gritara a un padre o le levantara la mano. ¿Qué le pasaba al que le gritaba al papá? ¿Cómo le iba? ¿Le iba bien? En nuestros tiempos, para los que tenemos más años, no nos hablaban tantas veces para hacer algo. Era una vez, y si la segunda vez ya era con algo para darte. Hoy ya no tocan a los hijos porque pues se les ha enseñado que los van a dañar psicológicamente y que eso es maltrato y que al rato un montonal de cosas. Y por eso los hijos hoy en día son los peores hijos de toda la historia.
Los hijos de hoy en día, los que son jóvenes, los que son adolescentes, los que son niños, son los peores hijos que ha habido en la historia de la humanidad. Por tanto, como se decía comúnmente antes, por tanto que se les ha soltado la rienda. Antes nos tenían aquí, hoy ya ni cuerda les ponen, y hacen y deshacen. ¿Cuántos? Bueno, los de mis tiempos decíamos en casa, aunque ya éramos muy grandes, decíamos, ¿me das permiso de ir a tal lado? Y a reserva de que nos dijeran sí o no. Hoy los hijos jóvenes y adolescentes dicen, ahorita vengo. Y el papá se queda viendo al hijo, que ya se va. Y ya no le puede decir nada porque el hijo se vaya a enojar, no le vaya a gritar al papá, ¿verdad? Por eso tenemos la sociedad que tenemos, por esa clase de educación. Estamos en un tiempo muy hundido de pecado. En aquellos tiempos, en los tiempos pasados, la fornicación no era tan visible. El no estar casado no era visto bien. Era algo malo. Hoy en día casi la sociedad y hasta los padres llegan a decir, pues no te cases, júntate, y si te entiendes bien, y si no te dejas. En aquellos tiempos la gente que andaba en homosexualidad se escondía. Hoy los podemos ver por la calle, en los autobuses, en la televisión, y no les puedes decir que están mal porque hasta te pueden mandar a la cárcel por discriminación. Estamos en un tiempo de un hundimiento de pecado. Uno puede comprender que esto está pasando y que esto está ocurriendo y que la gente se está acostumbrando a vivir de esa manera. Estábamos en la boda el día sábado allá en Clama, la boda por el civil de nuestros hermanos, y el juez empezó a dar su discurso. No lo dio bonito, por cierto, pero dio su discurso. Y de repente, entre las cosas que dijo dos, que si hubiera sido en algún otro lugar, a lo mejor es hasta un delito para él. Porque el señor juez se atrevió a decir que el matrimonio, y nosotros creemos que así es, que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Eso ya no se dice hoy en día. El matrimonio es entre dos personas que se aman, dicen hoy en día. Y bueno, otras cosas más que dijo el juez, entre otras cosas dijo, el hombre y la mujer se unen para tener hijos y preservar a la humanidad, algo así dio a entender. Sabemos que los que practican la homosexualidad no pueden preservar la humanidad, aunque se multiplican, pero no por esa razón. Dice la Biblia que el Señor entregó a su Hijo unigénito, que Jesús vino a la tierra a buscar a los más perdidos. En el antiguo sistema de sacrificio, en el Antiguo Testamento, la persona que quería recibir el perdón de sus pecados debía traer un cordero sin mancha y sin defecto al sacrificio. Jesús es el cordero que murió en la cruz del Calvario para pagar el precio por la transgresión de la ley de Dios. Su sacrificio abrió la puerta a la redención del hombre. Dios, hermanos, dice la Biblia que viene a la maldad. Y fíjense que hay un texto, la carta a los Romanos, que dice que entre más abunda el pecado, más abunda la gracia de Dios. Claro, Pablo aclara, no vayan a estar queriendo pecar y pecar y pecar para que tengan gracia, no. Sino más bien está diciendo que donde hay pecado, ahí llega la gracia de Dios para salvar al pecador, para salvar a la persona que está hundida en esa maldad de pecado. Dios, viendo la maldad en que estaba el mundo, decidió enviar a su Hijo a morir por nosotros. Aquí habrá una buena pregunta que hacer.
¿seríamos capaces de entregar a un hijo en sacrificio por la vida de un vecino? Vamos a ser sinceros, no. No estaríamos dispuestos a entregar la vida de un vecino, de nadie, y menos de alguien que no se lo merece. No estaríamos dispuestos. La respuesta firme es no. No podríamos entregarlo. Dios vino, hermanos, en forma de hombre y habitó entre nosotros, dice la Biblia. Nació, vivió, murió y resucitó. Bendito sea el Señor. El Evangelio según San Juan, capítulo 19. Evangelio según San Juan, capítulo 19. En su verso 1 al 6 dice la palabra. San Juan 19, 1 al 6 dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no he hallado delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Hasta el 6 les dije. Gloria a Dios. Ahora, dice el texto de San Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice San Juan aquí en el capítulo 20, verso 30 y 31, lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Estamos en el tiempo final. La maldad se ha multiplicado y por consecuencia nuestro amor se ha enfriado. La maldad se ha multiplicado y aún en la iglesia del Señor el amor se ha enfriado. El Señor Jesucristo le hablaba a la iglesia y le decía: tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. Has dejado de amar a Dios como lo amabas al principio. ¿Cómo amaba usted a Dios al principio, hermano? ¿Cómo era usted al principio con Dios? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en Dios para que usted deje de amar a Dios? Hay muchas cosas y muchos factores y muchas cosas a nuestro alrededor, pero no son motivos para dejar de amar a Dios. Porque el amor que viene a nosotros de parte de Dios no tiene nada que ver con lo que nos rodea. No tiene nada que ver con lo que pasa en nuestro ambiente, en nuestra vida. La maldad se ha multiplicado y por consecuencia nuestro amor se ha enfriado. Hay una fuerte corriente en medio del pueblo de Dios que nos quiere arrastrar, hermanos, hacia el enfriamiento, hacia el dormirnos. Pero nosotros no debemos permitirlo. Nosotros tenemos que estar despiertos. Acuérdense lo que el Señor dijo respecto de su venida: velad y orar.
para no entrar en tentación. La multiplicación de la maldad sobre la faz de la tierra nos anuncia que Cristo viene. Eso nos debe motivar a que nosotros busquemos más de Dios, estemos más en su presencia. Cristo viene. Eso es una buena noticia para nosotros, que por gracia somos hijos de Dios. Pero es una noticia trágica para aquellos que no han creído, para nuestros amigos, para nuestros vecinos, para nuestra familia. En conclusión, Noé hizo un arca para salvar a la humanidad. Todo esto por mandato de Dios. Dios le ordenó y le dijo: vas a hacerlo de esta manera. Jesús estableció su iglesia, a usted y a mí, para salvar de la destrucción venidera al mundo. Usted es el medio que Dios va a usar para que la gente crea la palabra de Dios. Jesús viene pronto. ¿Cuándo? Hoy, mañana, pasado mañana, no lo sabemos. Usted no lo sabe, yo no lo sé. Pero lo que importa realmente es, respecto de la segunda venida del Señor, no es cuándo viene, sino cómo estamos delante de Dios. Lo que importa es qué estamos haciendo, si nos estamos preparando para eso, para Dios, para su venida. Si es así, vivamos en fe, esperanza, amor. Así como fue profetizado sobre el nacimiento de Jesús, y unos verdaderamente lo estaban esperando. De hecho, hubo un hombre al que se le dijo: no vas a morir hasta que no veas al Mesías. Y él lo estaba esperando. Otros no. Y miren, los más religiosos, los más conocedores de la palabra, no esperaban a Jesús. Y es más, lo rechazaron. Algunos tuvieron la dicha de verlo nacer. Así es que nosotros tenemos la dicha de escuchar y conocer de la palabra de Dios también. Tenemos que esforzarnos cada día por buscar de su presencia. Y yo te digo esta noche, póngase de pie. No juegues con Dios. No juegues con las cosas del Señor. El Señor viene. El Señor está a la puerta y quiere que tú estés listo, preparado para su venida. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, Señor. En esta hora, Dios mío, nos acercamos delante de tu presencia, dándote gracias por tu infinita bondad, misericordia y amor. Gracias, mi Dios, porque nos permites estar aquí reunidos, conociendo tu palabra, escuchándola. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos ayudes para buscar tu rostro cada día. Que tú nos ayudes para esforzarnos en tu camino, prepararnos. Ciertamente la maldad ha aumentado, Señor, y ha enfriado a muchos, pero que a nosotros todo esto que pasa en el mundo nos motive a buscar tu presencia, nos motive a agradarte, a servirte. En el nombre de Jesús te lo estoy rogando, te doy gracias por tu palabra. Amén.